Estamos aquí, ¿verdad? Para poder llevar Daniel capítulo 10. Hoy vamos a compartir sobre guerra espiritual, ¿verdad? Vamos a buscar el libro Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Vamos a buscar el versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltesazar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mí poca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Itegel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ulfaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha del fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, y solo yo, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Huyeron y se quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza en desfallecimiento, y no tuve ahí sobre mi rostro en el profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me pusiese sobre mis rodillas y sobre las mis manos. Y Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablé. Ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Y entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se le opuso delante de 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme, y allí en Persia he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Mientras me decía esas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció, y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hablé mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de la Persia, y al terminar con él, y el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la vida, no en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino
Miguel, vuestro príncipe. Sí, hasta aquí leímos. Sí, Daniel capítulo 10, ¿verdad? Relativamente un poco más corto que otro capítulo. Yo leí todo el capítulo, ¿no? Y aquí, y leyendo este Daniel, ¿verdad? Y desde 1 hasta 12, ahí se ve una gran cantidad de revelación de parte de Dios hacia el pueblo de Israel y también sobre el final del, ¿verdad?, tiempo. Y están hablando bastante sobre el tiempo final, de los días postreros, ¿verdad? Y también una cosa aquí podemos ver, mientras que Daniel ve esa revelación que se viene de Dios, ¿verdad?, por medio de ángel Gabriel, ¿verdad?, y diferentes ángeles, y también hasta Micael, ¿verdad?, el príncipe, principal de los príncipes, príncipes, ¿verdad?, que son ángeles mayor, y realmente, y también, ¿verdad?, ahí se ve, ¿verdad? Entonces, y Daniel, ¿verdad?, sí, cómo recibe esa revelación que Dios le revela. Muchas veces se desmaya, ¿verdad? Muchas veces se desmaya y se enferma y pierde fuerza y aliento. Y ahí se ve, ¿verdad?, gran conflicto en su corazón y caída y debilidad, ¿verdad? Dolor, sufrimiento y se enferma. Y realmente, ¿verdad?, se golpea mucho, ¿verdad?, también. Mirando, ¿verdad?, cada detalle de la revelación de Dios que viene de lo alto del Padre, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, aquí y en este libro se manifiesta hasta nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él, ¿verdad?, a la par del Señor Jesucristo se destruye, ¿cómo se llama?, se debilita, se desmaya. Y así sufriendo tanto por 3 semanas, otra vez se levanta y otra vez se cae y se viene, ¿verdad?, como un impacto muy grande. ¿Qué está viendo Daniel? Y la realidad, ¿verdad? Todo lo que está guardado en él, secreto de Dios en él, corazón de Dios como plan y también como revelación que va a llegar, ¿verdad?, en el futuro. Entonces, viendo esa realidad, Daniel, el profeta de Dios, ¿verdad?, un hombre muy amado de Dios, pero se desmaya. Así que nosotros tenemos que entender una cosa: lo que se ve por nuestros ojos no son, ¿verdad?, y la certeza, ¿verdad? Hoy en día mucha gente piensa lo que se ve por los ojos es lo que es. Lo que no se ve no existe. Con mucha facilidad, ¿verdad?, realmente uno habla así, ¿verdad? Pero la realidad y lo que no se ve es la realidad. Lo que no se ve es lo que es final. Lo que se ve es, ¿verdad?, una sombra, ¿verdad?, una parte de manifestación de lo que no se ve. Hasta hoy en día los científicos están entendiendo, ¿verdad? En el universo se encuentra lo que no se ve. 78% de existencia. Apenas 22% de existencia se ve, ¿verdad? Entonces lo que no se ve son mucho mayor que lo que se ve, ¿verdad? Por eso, cuán necesidad es pensar así, ¿verdad? Lo que se ve es lo que existe, lo que no se ve no existe. Terriblemente está equivocado, ¿verdad? Por eso lo que estamos nosotros compartiendo la palabra de Dios, lo que estamos creyendo, lo que estamos orando, lo que estamos, ¿verdad?, y esperando, ¿verdad?, y no es por lo que se ve, sino por lo que no se ve nosotros, y creemos y esperamos y amamos también. ¿Quién es el que vio a Cristo? Nadie. Entre nosotros nadie vio a Cristo Jesús, pero con todo corazón, con toda alma, ama a Cristo, ¿verdad? Porque nosotros ya conocemos y creemos que Cristo es, ¿verdad?, Dios verdadero, el Dios encarnado, quien llegó hace 2000 años a la tierra para cumplir, ¿verdad?, la ambición, que es la salvación para todos nosotros. El que fue invisible se hizo visible, pero el que era impalpable se hizo palpable, encarnado, ¿verdad? El que no, ¿verdad?, y no se oye por oído de uno, pero al final se manifiesta por la voz y también oíble, totalmente, ¿verdad?, con el oído de uno. Así que nuestro Dios fue encarnado, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Aquel verbo fue hecho carne, dice San Juan capítulo 1, verso 14. ¿Cuál es aquel verbo? El verbo que había hecho el universo por 6 días con su palabra. Génesis capítulo 1 está hablando la acción del verbo, ¿verdad?
conforme a toda la palabra de Dios, el universo entero fue hecho. San Juan 1, verso: al principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, dice, ¿verdad? Aquel verbo que había hecho el universo fue encarnado, nacido de Virgen María por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces Cristo, quien vino aquí en la tierra, el mismo Dios invisible, pero se hizo visible porque Él fue encarnado para manifestar el Padre Dios a nosotros. Pues un día Felipe preguntó a Cristo: Señor, que nos muestre el Dios. Pero el Señor, que dijo: el que me ve, ve al Padre, dice, ¿verdad? Por eso es el mismo Creador, el Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios, el del dueño del universo, Rey de reyes, Señor de señores, ¿verdad? Pero Él se hizo visible, palpable, y se manifestó ante todos seres humanos, ¿verdad? Y final, teniendo cuerpo, sangre y hueso, y también, ¿verdad? Como tal usted como yo, nosotros tenemos este cuerpo palpable, ¿verdad? Y Cristo teniéndolo final, ¿verdad? Para cumplir la misión en salvar al mundo entero, Él cargó el pecado del mundo en su carne, en su cuerpo, y fue crucificado. Y canceló la paga del pecado del mundo una vez para siempre. Ante la presencia del profeta Daniel, ¿cómo se manifiesta Cristo? Acá, y poquito vemos la figura de nuestro Señor Jesucristo, quien se manifestó ante Daniel, ¿verdad? Capítulo 10, dice aquí, versículo 4. Y el día 24 el mes primero, estaba yo a la orilla del grande río Jiteguén. Jiteguén es hoy en día el del río Tigris, ¿verdad? Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Upas. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce brunidos, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud, ¿verdad? Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, y sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y ¿qué pasó? No quedó fuerza en mí, antes mi fuerza en tuve vigor alguno. Así que quedó, ¿verdad? Y totalmente debilitado, desmayado, sin fuerza, dice, sin ningún, ¿verdad? Y se quedó como desmayado, desarmado, sin ninguna fuerza. Así que se cambió en fallecimiento, dice, ¿verdad? Desfallecimiento. ¿Por qué? Él vio la visión del Señor Jesucristo, ¿verdad? Con anticipación él había visto la visión del Señor Jesucristo, quien iba a venir en el mundo, ¿verdad? Y aunque hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Bien humildemente, nacido en el pesebre de establo en Belén, según la promesa que Dios había dicho que iba a nacer en el pueblo de David, ¿verdad? Cristo nace en Belén, el pueblo natal de David, ¿verdad? Pero entre todos los lugares que pueden ver, es humilde, en el pesebre de establo, ¿verdad? Donde nadie, ningún ser humano iba a nacer, siendo Dios, ¿verdad? Rey de reyes, Señor de señores, nace en ese lugar, ¿verdad? Así que se nota nuestro Señor Jesucristo, quien es gran, ¿verdad? Y humildad Él lleva, y gran mansedumbre también, ¿verdad? Y en verdad aquí, y algo notable, en la figura del Señor Jesucristo, a quien pudo llegar a ver Daniel, y quedó sin fuerza, ¿verdad? Y se cambió en el desfallecimiento total, no tuvo, dice, vigor, ¿verdad? Ningún vigor alguno, dice. El que ha muerto, ¿verdad? Eres el Cristo. Aquí, capítulo 10, versículo 6, otra vez, no, 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Upas.
ceñido sus lomos. Entonces su lomo, ¿verdad? Lomos del Cristo está ceñido. ¿Cómo suena ceñido? Cuando uno trabaja, ¿verdad? Como siervo, ceñido trabaja, ¿verdad? Porque fuerza de uno nace del lomo, ¿verdad? Ahí nace. Pues para que uno fuerte, siempre, ¿verdad? Y pone su, ¿cómo se llama? Por ahí pone, ¿verdad? En su lomos. Cristo, ¿verdad? Quien se manifestó ante Daniel, estaba ceñido de sus lomos. Porque Cristo iba a venir, ¿verdad? Cristo iba a venir, aún siendo Dios, pero humanizado, encarnado, pero para servir al mundo, Cristo iba a venir, ¿verdad? Por eso Cristo estaba ceñido de su lomo, porque debe pasar un lado a otro lado a cumplir toda la palabra y la profecía total, ¿verdad? Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Por eso Cristo, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta los años, hombre de aflicción, hombre de verdad del mundo, hombre que conocía, ¿verdad? Dolor y sufrimiento y vergüenza. Y Cristo, ¿verdad? Experimentando todo sufrimiento y dolor que pasa cualquier ser humano, Cristo experimentando de todo, ¿verdad? Él vino aquí y cumplió la salvación final, ¿verdad? Por eso Cristo nos estaba diciendo a nosotros, te amo, sentado en el trono glorioso en el cielo, ¿verdad? Cristo dijo al mundo entero, yo, como quien ama, Él vino para sacrificar su vida. Cristo como que ama el mundo, viendo que el mundo entero por su pecado iba a eterno final, ¿verdad? Bajo maldición, bajo la condenación, arrastrado por el diablo. Por eso Cristo vino aquí en la tierra como guerrero también, como siervo, como guerrero. Y también, ¿verdad? Cristo vino aquí, ¿verdad? Para transformar el mundo entero como Salvador y Redentor. Él vino para dar su vida a nosotros. Cristo está, ¿verdad? Con su lomo ceñidos. ¿Por qué? Está por venir en el mundo, ¿verdad? A trabajar. Pero cuando usted ve, ¿verdad? La figura de nuestro Señor Jesucristo, a quien vio, ¿verdad? Juan. En el libro Apocalipsis aparece Cristo, ¿verdad? Por la visión que llegó a ver Juan. Ahí se manifiesta Cristo. Parecido está, ¿verdad? Y expresado, ¿verdad? Como 5 y 6. Parte 1 también, la figura de Cristo muy parecida, pero diferente. ¿Cuál es la diferencia? Aquí, ¿verdad? Aquí, y Jesucristo, ¿verdad? Daniel capítulo 10, como lomo ceñido de su lomo. En el libro Apocalipsis capítulo 1 no está aparecido, ¿verdad? Cristo ceñido de lomo, porque viene, ¿verdad? Cristo va a venir no como, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A servir al mundo, sino viene como rey del mundo. Cristo viene como juez, viene, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Glorioso va a venir. Por eso diferente figura ese punto, ¿verdad? Y debe haber cumplido su misión en la cruz, diciendo, consumado es, hasta último momento, hasta última gota de sangre, realmente Cristo, ¿verdad? Totalmente sacrificó para nosotros, para limpiarnos, liberarnos, para, ¿verdad? Renovarnos totalmente y que fuera, ¿verdad? Siendo santo, limpio, justo, sin ningún mancha, ¿verdad? Para que seamos totalmente presentable ante los ojos de Dios. Cristo nos, ¿verdad? Transformó, no con nuestra obra, sino con su obra perfecta y con su sangre. Por eso Cristo vino hace 2000 años, según esa visión que llegó a ver Daniel, ¿verdad? Ceñido de lomo, como siervo, vino aquí en la tierra, siendo el Dios, pero se vino aquí en tierra como siervo, ¿verdad? Para salvar al mundo. Daniel, siervo escogido de Dios. Daniel, el amado, muy amado de Cristo. Pero a la par de Cristo se desmaya. ¿Qué va a hacer, verdad? Cuando venga el día del juicio final. Millones, más bien billones, ¿verdad? Gente quedarán, ¿verdad? Bien impactadísimos ante la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Cristo, quien era tan humilde, ya al final sentado en el trono blanco, a toda la gente, ¿verdad? Incrédula, toda la gente bajo la condenación, toda la gente, ¿verdad? En tiniebla, unida con el diablo, siendo juzgada ante la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar? Hasta el siervo de Dios, ¿verdad? Hasta el profeta, bien muy amado de Dios, ¿verdad? Daniel se desmaya.
¿Qué va a ser siendo pecadores, siendo hombre incrédulo, siendo, ¿verdad?, rechazador a Cristo, ¿verdad? Y toda la invitación del Señor la rechaza y la menosprecia. Al final uno se encuentra, se resuciten en su segunda resurrección. ¿Qué va a hacer? Se va a desmayar, ¿verdad?, de una forma total. Ahí se lleva una lloradera terrible. Por eso la Biblia expresa, San Mateo capítulo 13, verso 40, ¿verdad? ¿Qué dice? Entonces los justos, verso 42, ¿verdad? Y entonces dice, en el lago del fuego, ¿verdad? En el fuego eterno, ahí habrá que lloro y crujir de diente. Lloro, una depresión total, un susto terrible de diente, por dolor insoportable en el medio del fuego, ¿verdad? Uno tiene que pasar, ya sin esperanza, sin gozo, sin ninguna posibilidad de escaparse de ahí ni salir de ahí, sufrir y sufrir y sufrir por toda la eternidad, donde se quiebra, ¿verdad?, hasta orgullo de diablo, ¿verdad?, hasta llegar a confesar, arrodillado total ante Cristo. Señor, tú eres Jesús, tú eres el Señor. ¿Quién confiesa? El diablo mismo también confesará así. Por eso, donde se quiebra hasta el, ¿verdad?, total, ahí sufre uno, ¿verdad?, terriblemente en el medio del fuego. Sí, por eso realmente y nosotros inevitablemente tenemos que llevar la guerra, constantemente guerra. Cuando nosotros éramos pecadores, ¿verdad?, éramos rehenes de Satanás, avisados de Satanás. No teníamos ninguna capacidad para llevar guerra contra Satanás, ¿verdad? Porque éramos esclavizados del diablo total. El diablo está encima de él, encima de todo el mundo entero, ¿verdad? Encima de nosotros estaba diablo sentado. Como dice 1 Juan capítulo 5, versículo 19, dice, ¿no? Todos nosotros somos de Dios, dice, mas el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. La persona que nace en el mundo ya nace con el pecado. Como dice Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Así que desde la concepción y la formación en el vientre de madre, ya está con el pecado, ya nace con el pecado. Todo el mundo entero, incluso hasta bebé, ¿verdad?, que nace, ya está bajo el maligno, que es el diablo. Entonces, estando debajo del diablo, dominado por el diablo, ¿verdad?, se lleva toda la vida esclavizada, guerra contra Satanás. Ni era capaz, ¿verdad?, pensar en esto. Pero ahora siendo renacido justo, salvo, sellado del Espíritu Santo, una visión muy grande, llevar guerra exitosamente, llevar guerra espiritual, ¿verdad?, contra Satanás, contra el diablo. Cuando éramos esclavos del pecado, cuando éramos de Satanás, no éramos para llevar guerra contra Satanás, ¿verdad? Pero ahora sí, siendo uno liberado del pecado, sellado con el Espíritu Santo, renacido por el Evangelio y por el Espíritu Santo, ya uno es capaz, juntamente con la iglesia, con apoyo del Espíritu Santo, llevando una vida por la fe, uno puede vencer contra Satanás. Por eso, Santiago capítulo 4 dice, ¿verdad?, someteos a Dios y resistid al diablo. Entonces, ¿en qué condición uno, verdad? ¿En qué condición uno puede uno puede resistir contra el diablo y puede hacerlo huir de uno? Sometido a Dios, siendo sometido, ¿verdad?, a Dios. Uno puede llevar, ¿verdad?, guerra, resistiendo contra Satanás también. Entonces, y final, ¿verdad?, uno siendo cristiano ya renacido, sometido al Dios, uno resiste contra Satanás y vence. Por eso, realmente Dios, ¿verdad?, y apoya constantemente la fe de uno. Primera Juan, ¿verdad?, capítulo 5 dice también, la fe es la que vence al mundo, dice. El mundo es bajo dominio de Satanás. Por eso el mundo significa, ¿verdad?, donde el diablo domina. Entonces, la fe es la que vence, dice, la fe es la que vence al mundo, la fe es la que vence al diablo. Por ejemplo, Pedro solo, ¿verdad?, intentando caminar sobre la faz del agua del mar, se hundió. Pero todo que estaba dentro de la barca no se hunde ninguno, ¿verdad? Ahí están hablando secreto de la iglesia. La barca es sombra de la iglesia. Pedro y todos los discípulos del Señor fueron llamados
por Cristo, ¿verdad? Como pescador de hombre. Entonces, siendo pescador de hombre, no pueden estar apartados del mundo, ¿verdad? Tienen que estar en el mundo, pero no hundido en el mundo. No pescado en el mundo, sino venciendo al mundo con autoridad y poder, ¿verdad? Venciendo al mundo, uno puede pescar a muchas almas, librando, ¿verdad?, de la potestad de Satanás. Esa autoridad ya mora en la iglesia, ¿verdad? Por eso, Efesios capítulo 1 dice, versículo 23, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y la plenitud de lo que llena, ¿verdad? La plenitud de aquel que llena en todo, dice, ¿verdad? Así que la iglesia es gran sentido tiene para Dios. Sin iglesia, Dios ya quema esta tierra total, ¿verdad? Así que Dios está con su iglesia por el Espíritu Santo. Entonces lleva la iglesia para llevar guerra contra Satanás, para rescatar a mucha alma, mucha gente. Por eso la guerra, ¿verdad? La guerra espiritual que llevamos actualmente, muy importante. Por ejemplo, aquí ustedes leyendo Daniel capítulo 10. Primero Daniel vio, ¿verdad? Y a la par del río Itegel, en el río Tigris, ¿verdad? Él vio la figura de Jesucristo, ¿verdad? La visión de Jesús. Así aparece el ángel, ¿verdad? Ángel mensajero, quien es Gabriel, ¿verdad? Pero se nota aquí Gabriel llevando la palabra de Dios, llevando la visión del Señor, llevando el mensaje del Señor hacia Daniel. Pero está interrumpido, ¿verdad?, por el príncipe del reino de Persia, dice. Por eso nosotros aquí y necesitamos entender, ¿verdad?, ¿quién sería este príncipe del reino de Persia? Ahora Daniel no está hablando, ¿verdad?, sobre rey, ¿verdad?, rey de Persia. Esa época, Ciro. Porque en el tercer año, ¿verdad?, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel vio esa visión. Pero ahora, ¿verdad?, donde dice aquí, capítulo 10, versículo 10, acá dice una palabra, y aquí una mano me tocó e hizo, me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto contigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí reyes de Persia. ¿De qué está hablando aquí? Por ejemplo, aquí capítulo 10, verso 1, ¿verdad? En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel. Esta palabra de este punto, y está hablando rey terrenal, aquí, ¿verdad? Rey de Persia, ¿cuál? Ciro. Por eso en el tercer año de gobierno de rey Ciro, ¿verdad?, en Persia, ¿verdad?, y ocurría esa revelación que recibió Daniel. Pero aquí, capítulo 10, versículo 12, ¿verdad?, 13 más bien aquí. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. No está hablando del rey terrenal, ¿verdad? No está hablando de Ciro. Está hablando otro nivel del mundo espiritual, ¿verdad? Mundo espiritual. Usted conoce, ¿verdad?, ante la presencia de Dios, y ante todo, nosotros también se encuentran dos tipos de ángeles. Los ángeles pertenecen a Dios, otros ángeles que son rebeldes contra Dios, ¿verdad?, pertenecido a... ¿Quién es el diablo? Satanás, ¿verdad?, cabezal de todos los ángeles corrompidos. ¿Quién es? Satanás, el diablo, príncipe de este siglo, príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces el diablo había sido
de jefe de ángel, ¿verdad? Así, arcángel. Isaías capítulo 14, verso 11, están hablando sobre la actitud y comportamiento de arcángel llamado Lucifer. Dios quería ser como Altísimo, ¿verdad? Por su rebeldía, por su altivez, ¿verdad? Así que la condenación del diablo es, ¿verdad?, altivez. Aquí voy a leer para que entienda bien ese punto. Isaías capítulo 14, versículo 12, desde 12 yo leo: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los del abismo. Así dice. El que quería ser como Dios, como Altísimo, el Dios Todopoderoso, ¿verdad? El final por su altivez fue desechado. Derribado de Dios fue desechado. Y como dice el Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? Un tercer estrella, ¿verdad? Un tercer parte de estrella fue desechada juntamente con él. Así que un tercer parte de los ángeles fueron desechados fuera del reino de Dios por su corrupción, por su altivez, ¿verdad? Por eso aquí en el mundo se formó un mundo de maligno espiritual, quien es Satanás y todos sus ángeles corrompidos demonios, ¿verdad? Pues hoy en día mucha gente están asustados, ¿verdad? Por, ¿verdad?, manifestación de algún efecto espiritual. Diablo se manifiesta ante uno una otra, ¿verdad?, para engañar a la gente. Pues exorcismo también, ¿verdad? Hoy en día está ocurriendo, obra de Satanás. Cualquier, ¿verdad?, idea rara, pensamiento raro, ¿verdad?, cualquier actitud rara, cualquier, ¿verdad?, pensamiento y palabra hecha por Dios. Y también cualquier rebeldía, desobediencia, altivez contra la palabra de Dios. Cualquier doctrina, ¿verdad?, demónica, diabólica, satánica, ¿verdad?, realmente y no permite que uno vuelva a Dios. Por eso cuando uno se doctrina falsa, cualquier doctrina, ¿verdad?, inventada por toda la mentira del diablo, se engancha. Ahí nacen nuevas religiones constantemente hoy en día. Por eso en la Biblia, ángeles verdaderos de Dios, siempre ellos está. Ángel del Señor, ángel de Dios, ¿verdad? Siempre, ¿verdad?, con la exacta, ¿verdad?, con la exacta identidad, ¿verdad?, enviado por Dios, ¿verdad?, para dar la revelación. Pero muchas veces, ¿verdad?, ángeles aparecen sin identidad bien clara, ¿verdad? Como que un ángel desciende, ¿verdad?, y del cielo a agitar el agua en el pedesta, ¿verdad?, un estanque, pedesta que está a la par de la puerta de oveja, la cual es, ¿verdad?, en Jerusalén, ¿verdad?, en entrada de Jerusalén, ¿verdad?, entre varias puertas que está en la ciudad de Jerusalén. Una puerta se llama puerta de oveja, donde pasan muchos pastores con su oveja, ¿verdad? A la par había un estanque que se llegaba a algún ángel, un ángel dice, agitaba el agua, haciendo milagro y sanación, ¿verdad? Uno que entra viendo esa agua que se agite, ¿verdad?, puede ser sanado, dice. Entre toda la multitud de enfermos único, uno puede ser, ¿verdad? Pero toda la gente final siguiendo esa, ¿verdad?, doctrina, siguiendo esa, ¿verdad?, condición, siguiendo ese rumor y leyenda que se encuentra, ¿verdad?, con respecto al pedesta, que se viene, ¿verdad?, ¿verdad?, y agita agua. Entonces al final uno queda bien endurecido, enaltecido contra Dios, ¿verdad? Uno queda bien cerrado, mentira y al pie del diablo también, muy fácilmente, ¿verdad? Por ejemplo, toda la persona que estaba a la par de Bethesda, creyendo que se viene un ángel para agitar el agua, para sanar a único que entra por primero, ¿verdad?, en el agua. Entonces todo lo demás, ¿verdad?, no puede ser sanado, pero toda la multitud de enfermos que están a la par de Bethesda creen que son primero, todos son primero. Pero ahí llegó un paralítico que era muy grave por su parálisis. Por 38 años de parálisis. Nadie está con él, ¿verdad?
¿Sus hijos van a estar esperando a Él? No, nunca. Sus padres pueden estar, ¿verdad? Sus padres ya sí por ser vejez ya pueden ser fallecidos. Si hubiera sido casado, su mujer ya lo abandona y se escapa, divorciada, ¿sí o no? Y su vecino podría ayudar a un hombre pobrecito que no tiene nada. Para sobrevivir, él tiene que mendigar. ¿Qué tipo de persona lo cuida, lo guarda? Jamás sucede. Él está solito. Una soledad terrible, una pobreza total y también no tiene nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Mendigando apenas vive. Cuando alguien que le limosna come, el día que no limosna nada, tiene que pasar hambre toda la vida. ¿Cómo puede bañarse cuando llueve, verdad? Cuando no viene, verdad, lluvia, entonces tiene que pasar con toda suciedad y olor, un hombre pesado y feo. Él como última esperanza, no sé cómo llegó hasta el pedestal, ¿verdad? Pero ¿a quién Cristo busca? A Él solo. A Él solo, porque nunca puede ser sanado por ese estanque. Porque segunda condición de sanación por ese estanque, por un ángel que viene, ¿verdad? Tiene que ser primero. Por eso pregunta a Él, ¿verdad? Para probar su corazón. ¿Quiere ser sano? Señor preguntó a Él. ¿Qué responde Él? Sí, Señor. Otro va primero, dice. Así que yo nunca puedo ser Señor primero. Él ya reconoce que nunca va a ser primero en entrar en agua cuando se agite agua por un ángel. ¿Verdad? Dice que yo no puedo ser primero. Está muy desesperado, ya muy acongojado. Cristo dice que, hijo, yo te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Qué raro, ¿verdad? Al instante él se levantó y tomó el lecho y se anduvo, dice. ¿Qué es, verdad, clave de la salvación? ¿Qué es clave de la sanación? Jesucristo, ¿verdad? Cristo por Padre dio con gran amor a salvar al mundo y sanar. ¿Quién es el dueño de todo? Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es? El que tiene autoridad total. ¿Quién es el que puede sanar total? Cristo. ¿Por qué ellos no miran a Cristo? Mirando al estanque. ¿Por qué está esperando un ángel que descienda? Por ejemplo, Cristo tocando a uno, ¿verdad? Dice, hijito, yo quiero que yo te sane. ¿Qué va a decir? Vete de mí, no me distraiga. ¿Sí o no? Estoy mirando al estanque que venga el ángel, ¿verdad? Para que agite agua. Vete de mí, ¿quién eres tú? Todo menosprecia a Cristo. Por eso ninguno fue salvo, ninguno fue sanado. Sino ese hombre paralítico por 38 años, nada más. ¿Por qué? Él no puede ser primero. Así que todos que creen esa doctrina, creen que toda esa verdad leyenda que se pasa con el estanque de esta verdad, está todo altivísimo. Yo soy primero, yo soy primero. El ciego dice yo soy, ¿verdad? Y leproso también con su familia, ¿verdad? Dice yo soy primero. También, ¿verdad? Un paralítico dice yo soy primero. Por eso todo está ahí rodeado alrededor de ese estanque Bethesda. Porque todos creen que son primero. ¿A quién mira ellos? ¿A qué está sujeto? Está totalmente sujeto, ¿verdad? Pana palabra, pana doctrina, pana leyenda. Que dice un ángel de vez en cuando. ¿Hasta cuándo va a esperar ahí? No, para salvar y sanar a todos ellos. Pero no mira a Cristo, porque está enganchado por una doctrina, una falsa enseñanza, enganchado está. Ellos todos están perdidos total, ¿sí o no? Así diablo hoy en día engaña muchísima. Cristo vino hace 12,000 años y cumplió su misión, salvar al mundo entero. Está escrito, San Mateo 1, verso 21, dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus... Y Cristo final muriendo en la cruz, que dice, debe haber pasado 33 años, dice, consumado es, y murió. Y al tercer día se resucitó, justificación, y testificó de su muerte y resurrección, ¿verdad? Cristo, su muerte y resurrección ante todos sus creyentes, subió al cielo, dejando, ¿verdad? Último, cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta último de la tierra. Por eso ahora estamos aún, ¿verdad?, compartiendo este evangelio hasta confines de la tierra. Cuando se predica hasta con último rincón del mundo, se van llegando última pieza de la iglesia colocada en su iglesia. Ya la iglesia está completada, Cristo viene para llevar a su iglesia. Eso se llama el rapto de la iglesia o el arrebatamiento de la iglesia. Por
sucede todo esto. O sea, uno que está, ¿verdad?, juntamente con Cristo ya, pero los que no están más con Cristo ya eternamente está separado. Ya está marcado total, determinado total con su futuro eternamente. Ante la presencia de Cristo, ¿verdad?, Daniel quedó sin fuerza, sin, ¿verdad?, nada fuerza. Él quedó como, ¿verdad?, agua echada, ¿verdad?, echada en suelo. Así se quedó, sin fuerzas, totalmente, sin, ¿verdad?, ánimo, sin ninguna fuerza, totalmente desmayado quedó él. Aun siendo el siervo amado de Dios, estaba así. Pero otros que son pecadores condenados, ¿cómo va a sonar? Pues lo que se ve ahora es algo ficticio. Todo pasa. Lo que no se ve es eterno. Como dice, ¿verdad?, 2 Corintios 3, ¿verdad? Lo que se ve es temporal. Lo que no se ve es eterno. Lo que se ve es por lo que no se ve, dice. Pues lo que no se ve es esencial. Eso es duradera para siempre. Por eso nosotros nunca podemos descuidar ese punto de nuestro espíritu, guerra espiritual, ¿verdad? Aquí Daniel, ¿verdad?, ¿en qué condición estaba? ¿En qué posición estaba? Él estaba ya orando, ¿verdad? Aquí capítulo 10, versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Entonces, como ya estaba desmayado, él se levanta gateando, ¿verdad? Su rodilla, toda su rodilla al suelo. 2 palmas de mano, ¿verdad?, sobre el suelo. ¿Cómo suena? Está gateando. ¿Por qué? No puede levantar una vez, ¿verdad? Está parado, no puede. Porque demasiadamente era impactante lo que vio él. Por eso, ¿verdad?, apenas ya si estaba bien desmayado y se levanta con 2 manos, con 2 rodillas, ¿verdad? Se levanta su cuerpo y poquito se levanta sobre su pie. Porque demasiado fuerte esa visión que él vio final. Y versículo 11, y me dijo Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Así está dando esa revelación, ¿verdad?, enviado por Dios ese ángel, ¿verdad? Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Aunque está ya puesto sobre su pie, está temblando, ¿verdad? Por falta de fuerza, por falta de ánimo, como que estaba ya desfallecido total, ¿verdad? Totalmente desmayado. Y está ahora apenas en pie, pero está temblando. Verso 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, y fueron oídas tus palabras, que suena. Él estaba hablando hacia Dios, ¿verdad? Estaba orando. Pues aquí nosotros tenemos que ver un clave muy importante. Nuestra palabra llega hasta Dios, dice. Nuestro gemido llega hasta Dios. Eso capítulo 1, 2, ¿verdad? Ahí están hablando, ¿verdad? Jehová oyó el gemido del pueblo, porque ellos gemían por gran, ¿verdad?, labor que pone Faraón sobre el pueblo de Israel. Ellos sufrían tanto. Por eso, recordando de la promesa que Dios había dicho a Abraham, Isaac, Jacob, con corazón bien gemido, bien quebrantado, bien anheloso, ¿verdad?, de volver a la tierra prometida de Dios. Entonces Jehová oyó su gemido. Por eso envía a su siervo llamado Moisés para rescatarlo también, ¿verdad? Así que la oración nuestra siempre se oye hasta Dios. Jehová Dios dice, ¿verdad?, en Ezequiel capítulo 36, si yo haré mi promesa, dice, ¿verdad? Porque ¿cuál es la promesa de Dios? Debía haber, ¿verdad?, pasado en el año 70 por la retribución del pueblo de Israel, porque ellos habían matado a Cristo, crucificándolo. En el año 34, pero en el año 70 se viene invasión de Tito, ¿verdad? Se destruye la ciudad de Jerusalén y templo de Jerusalén total, ¿verdad? En esa guerra más de 1 millón judíos mueren y los que están sobrevividos, ¿verdad?, se llevan en cautiverio. En Roma, otros que se escapan. En todas las naciones esparcidas. Eso se llama la diáspora de los judíos, ¿verdad? En el año 70 ocurrió esto. Entonces, Dios, ¿qué es lo que promete? Ezequiel capítulo 36. ¿Sí? Un poquito.
Voy a ayudar a usted leyendo para que entienda esa parte también. Ezequiel capítulo 36, versículo 33 dice: así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como el huerto de Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaño de hombres, y sabrán que yo soy Jehová, dice, ¿verdad? Jehová promete de que, aunque en el año 70 se destruye una forma total, esa tierra donde fluye leche y miel se convierte en el desierto total, la tierra asolada, arruinada total. Porque Tito, con todos los soldados romanos, ¿verdad?, de fe destruir, y verdad, todos los judíos, ¿verdad?, matando y llevando en cautiverio uno que se escapan. Así que en la tierra prometida nadie judío, ningún judío queda. Así que tapando, ¿verdad?, todo pozo y arrancando todos árboles frutales. Así se convirtió en el desierto total, donde nadie vive final. Pero el Señor, ¿qué dice? Va a recuperar. Esa tierra va a ser como tierra como huerto de Edén, bien fértil, bien bondadosamente y abundantemente, ¿verdad? Se va a llevar muchos frutos, como ahora como está ahora Israel, ¿verdad? Pero ahora el Señor, que dice: yo digo y yo hago. Pero el Señor, que dice: yo seré siempre suplicado, dice, suplicado, ¿verdad? Suplicado. Así que el pueblo tiene que pedir, tiene que suplir, ¿verdad?, Dios. Entonces Dios, siendo suplicado, por ello va a hacer su obra, dice. Aquí está hablando sobre la importancia de petición y oración de cada justo renacido. Pues ahora, ¿verdad?, cuando ángel, ¿verdad?, Gabriel, ¿verdad?, mensajero, llevando la visión de Dios hacia Daniel, está trancado por el príncipe del reino de Persia. Está hablando aquí mundo espiritual, no está hablando de Ciro, sino según, ¿verdad?, y el mundo de ángel, diablo, ¿verdad?, también todos ángeles, demonios, ángeles, ¿verdad?, y caído, que son demonios, domina el mundo pecaminoso. Pero según su jerarquía, según su, ¿verdad?, según jerarquía, ¿verdad?, domina cada región. Por eso se encuentra esa zona Persia, ¿verdad?, príncipe del reino de Persia, como ángel, ¿verdad?, que pertenece a Satanás, también está ahí, dominando. ¿Sí? Por eso, para poder llegar ángel Gabriel con la noticia, con la revelación de Dios, con la visión del Señor, tienen que llegar a Daniel para mostrársela. Pero fue interrumpido por 21 días. Por el príncipe del reino de Persia, ¿verdad? Interrumpe, no vaya. No permito que tú cruces nuestro, ¿verdad?, reino. Por eso ya ángel, ¿verdad?, estaba trancado, ahí estaba opuesto por el príncipe del reino de Persia final. Así ángel de Dios fue interrumpido por ángel diabólico. No pueden llevar ese mensaje hasta Daniel. Pero ahora dice versículo 11: y me dijo Daniel, dice, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora, enviado de Dios, ¿verdad?, ángel de Dios es. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel: no temas,
porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras yo he venido. Fueron oídas tus palabras. Está hablando de súplica de Daniel, está hablando oración de Daniel, está hablando petición de Daniel. ¿Sí? Por eso, mientras Daniel ora al Señor, ¿verdad? Envía ¿cuál? Miguel llega, ¿verdad? Ángel, ¿verdad? Uno de principal de príncipes. Entonces, ángel guerrero llamado Miguel llega para apoyar, ayudar a ángel Gabriel, ¿verdad? Para que él pueda superar, ¿verdad? Esa oposición del príncipe del reino Persia. Y para llevar ese mensaje y visión hacia Daniel, siervo amado de Dios, el profeta de Dios. Importante ese punto. Por eso muchas veces nosotros, siendo cristianos hoy en día, llevando guerra, ¿verdad? Cuando uno intenta pero no se hace, entonces uno se quedan desmayados, quedan abandonando, ¿verdad? Almas, están abandonando la guerra. Cuando uno abandona en guerra, queda total derrotado. Eso es, ¿verdad? Sinónimo de guerra, ¿verdad? Guerra es, ¿verdad? En dos opciones: triunfar o perder, derrotado total. ¿Sí? En el mundo de, ¿verdad? Animales también, ¿verdad? Se forma guerra. Entonces, ¿qué pasa? Entre dos, ¿verdad? Peleando, uno vence. Entonces, derrota total, otro ya es vencido. ¿Sí? Ustedes pueden ver, ¿verdad? De vez en cuando por Facebook y por YouTube, ¿verdad? El mundo de animales. Algún animal, ¿verdad? Que ataca a otro animal. Cuando se forma guerra, ¿verdad? ¿Cómo termina? Uno que es perdido, vencido, derrotado, sangrando, siendo final comido por ese, ¿verdad? Animal fiero. Cuando un animal muere, ya está, ¿verdad? Muerto. Pero nosotros hoy en día, ¿verdad? Diferente. Cuando nosotros perdemos ya nuestro querido, nuestra familia, nuestro amado, nuestros amigos, perdemos por el diablo, supongamos. Uno no siendo salvo, viviendo aquí, tarde o temprano, una forma ya final fallece. Ya uno perdió esa persona en la mano del diablo. ¿Cómo termina? Cualquier nuestro amado, nuestro querido, ¿verdad? En la condición de ser pecador se lleva final, ¿verdad? Y muere físicamente. ¿Y qué significa final esto? Uno nunca puede estar con Dios, sino llevado por el diablo, arrastrado ¿a dónde? Hasta el fuego eterno. ¿Sí? Y también de esta guerra, y también guerra cotidiana que llevamos nosotros, ¿verdad? Nosotros diariamente tenemos que vencer contra Satanás. Si no vencemos contra Satanás, ¿Satanás qué hace? Ataca a nosotros y domina. Y nos lleva una vida pecaminosa, arrastrándonos, ¿verdad? Arrastrándonos según, ¿verdad? Deseo diabólico no tiene que vivir. Jesucristo dice a la mujer adúltera: mujer, yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué significa no peques más? No te pierdas, dice, no te pierdas en guerra, ¿verdad? Triunfa, dice, ¿verdad? En esa guerra contra Satanás. Satanás siempre te va a sacudir, te va, ¿verdad? Intentar a llevar en la tentación y hacerte caer. En este caso, ¿verdad? Pierde en esa guerra, uno llega a pecar. Pecar significa final. Diablo está encima de uno, está dominando uno, ¿verdad? Entonces, final, ¿verdad? Uno llevado por el diablo. ¿Qué felicidad pueden disfrutar? ¿Qué gozo pueden disfrutar? ¿Qué paz pueden disfrutar? Final, uno perdido en esa guerra puede ser derrotado por el diablo, ¿verdad? Ya ni pueden ya predicar tampoco muchas veces. Ocupamos nosotros, ¿verdad? Llevar armadura espiritual para llevar contra Satanás. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huéspedes espirituales, contra principados y potestades del cielo, del tiniebla también, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 6. Aquí están hablando sobre armadura que se ocupa uno final, ¿verdad? Para llevar guerra. Como dice Efesios capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque tenemos guerra.
Vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuál es objeto a quien llevar guerra? Está hablando, ¿verdad? Aquí contra Satanás, contra todo el diablo, contra el demonio, ¿verdad? Guerra espiritual está hablando. Por eso ahora aquí dice versículo 14. Están pues firmes, ceñidos vuestro lomo, porque nuestra guerra aún se continúa, ¿verdad? Pues necesitamos fuerza. Por eso ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ocupamos, ¿verdad?, estar bien armado, la armadura espiritual. Para uno que lleva guerra contra enemigos, siempre tiene que estar bien preparado en armadura, ¿verdad? ¿A quién Dios manda esa palabra? A nosotros, que somos, hoy en día siendo renacidos, somos principados y potestades en los lugares celestiales, como Efesios capítulo 3 dice, versículo 8 y 9, 10, yo leo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que somos principados y potestades en los lugares celestiales. Algunos pueden pensar, yo no estoy en los lugares celestiales. Estoy aquí en la tierra, estoy en mi casa, en mi país. Sí, está usted en su casa, o en su trabajo, o está en el carro manejando, o está, ¿verdad?, en cada uno en su país. Pero su cuerpo está ahí. Siendo usted renacido, ya su espíritu está juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Donde dice, Efesios capítulo 2, verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? Estamos ya sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Por eso espiritualmente estamos ya con Cristo sentados en los lugares celestiales. Nuestro cuerpo está aquí en la tierra como embajadores, como reconciliadores entre Dios y el mundo que ignora esta verdad de la salvación. Por eso, por medio de nosotros que somos la iglesia de Cristo, por nosotros que somos embajadores de Cristo y reconciliadores, ¿verdad?, Dios trabaja en nuestro corazón contra Satanás. ¿Por qué contra Satanás? Satanás está reinando sobre el mundo entero incrédulo. Se forman billones de diferentes, religiones, doctrinas demasiadamente falsas. Hoy en día, ¿verdad?, apostasía total expandida para todo el mundo. Está ocurriendo hoy en día, ¿verdad?, sistema del nuevo orden mundial, ¿verdad? Así que el misterio de la iniquidad ya se activó hace muchos años. Diablo, ¿desde cuándo está engañando a la humanidad?
hace 6,000 años atrás, desde la época de Adán. Adán fue victimizado por él. Y Eva también, por mal uso de su libre albedrío, ¿verdad? ¿Qué es el pecado de diablo? Altivez. ¿Qué es el pecado de Adán? Desobediencia. ¿Por qué desobedece? Conociendo la palabra de Dios, por mal uso del libre albedrío. Libre albedrío, ¿verdad? Eso se llama la desobediencia. Detrás de la libertad hay siempre gran responsabilidad. Adán era sin pecado, teniendo libre albedrío, ¿verdad? Porque fue hecho según imagen de Dios. Él era espiritual, ¿verdad? Él fue un ser viviente. Un ser viviente significa un hombre espiritual sin pecado, comunicable con Dios. Pero final, ¿verdad? Adán, oyendo la voz de Dios que dijo Génesis capítulo 2, versículo 16-17, comerás de todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comieras de él, ciertamente tú morirás. ¿A quién Dios mandó? A Adán, quien tiene libre albedrío. Él decide. Él toma su propia decisión. Él no fue programado para que comiera ese fruto, no. Ni está computarizado, ni robotizado para que haga lo que Dios manda solamente. Sino él tiene libre albedrío, porque él es espíritu. Según imagen de Dios fue hecho. Por eso, según la confirmación de Dios de que haya hecho a Adán y Eva, según espíritu de Dios, según, ¿verdad? Imagen de Dios, ¿verdad? Dios dijo con respecto al árbol de la ciencia bien y del mal, no comerás, el día que comieres de él, ciertamente tú morirás, tú vas a ser apartado de mí y entregado aquí al diablo, que es la muerte. Por eso en este sentido, hasta el diablo, para que él tentara a Adán, ¿verdad? Para probar su corazón. Adán, usando su libre albedrío, final eligió comer del fruto que Dios había dicho que no comiese, oyendo más a mujer que a Dios. Por eso dice Génesis capítulo 3, verso 17, Dios dijo, por cuanto tú obediste a la voz de tu mujer del árbol que yo te mandé, diciendo no comerás, maldita la tierra, dice. La tierra quedó maldecida por la desobediencia de un hombre llamado Adán. Algunos dicen, ¿por qué, pastor? No por Eva. Ella es primero cayó en pecado, ¿no? Ella tentó a Adán. Entonces, por ella, por Eva debe ser. ¿Por qué por Adán? Adán es cabeza. ¿Sí? Ellos son ya matrimonio, una sola carne. ¿Quién es cabeza? Adán. ¿A quién entonces va, verdad? ¿A quién va a buscar la responsabilidad? A Adán, ¿quién es cabeza? Cuando usted choca, ¿verdad? Con su carro a otro carro, ¿quién tiene que indemnizar? ¿El carro o usted? Usted, porque usted es chofer. Cabeza tiene responsabilidad. Por eso, final, ¿verdad? Por la desobediencia de Adán viene esa maldición total en el mundo. Ahora, para volver a Dios, también se activa el libre albedrío siempre. Aunque uno está bajo esclavitud, ¿verdad? Bajo dominio de Satanás. Pero uno, con su propia, ¿verdad? Con su propia decisión, con su propio libre albedrío, tienen que volver a Dios. Por eso Dios hizo todo con la salvación perfecta, sin obra nuestra. Totalmente Él hizo toda obra perfecta para regalarnos una salvación grande y perfecta y eterna. Pero para entrar en esa bendición tan grande, uno tiene que elegir también. Por eso, siempre llevando esa guerra espiritual, uno también tiene que desear esto. Por eso viene oración y petición y súplica. Cuando Dios empieza a ayudar a Daniel, cuando él decide, ¿verdad?, para orar, ¿verdad? Por eso él ya humillándose ante Dios dice, como dice el versículo 12, entonces me dijo Daniel, entonces me dijo Ángel, ¿verdad? Me dijo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido, dice. Por causa de tus palabras que Dios las oyó, yo he venido aquí. Porque Dios envió pero espiritual. ¿Cuál? Miguel, ¿verdad? Arcángel. Un arcángel más bien. Y lleva, ¿verdad?, contra
el príncipe del reino Persia, contra Satanás, quien domina esa área del reino de Persia, ¿verdad? Y venciéndolo, final abre buen camino a mí. Por eso llego hasta aquí, para dar esa revelación que Dios me había dicho. Entonces, 3 semanas, así 21 días quedó, ¿verdad? Trancado, ¿verdad? Ángel Gabriel, el mensajero, ángel mensajero, ¿verdad? Por eso ahora los ángeles, ¿verdad? Los ángeles primero no son objeto a quien adoran. Ahí viene gran error hoy en día. Los ángeles son, ¿verdad?, sirvientes de Dios. Los ángeles, ¿verdad?, realmente ministros para nosotros, Hebreo capítulo 1 están hablando, ¿verdad? Ningún ser ángeles puede ser comparable con Hijo Jesucristo. Cristo es el que fue engendrado del Padre, único Hijo. ¿Sí o no? El Hijo y ministro. El Hijo, por ejemplo, empleados. Un jefe tiene un hijo unigénito y 10,000 empleados. Para él, ¿quién es más grande? El Hijo. El Hijo es heredero. Por eso todo el reino de Dios pertenece al Hijo Jesús. El Cristo es engendrado del Padre, el unigénito. Por eso dice San Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? De tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino como el unigénito del Padre Dios, para dar su vida, para sacrificar su vida por nuestra salvación. Cristo final lo hizo Cristo, colgado en la cruz, derramando toda su sangre y agua, murió. Final dejando última palabra, consumado es. ¿Qué fue consumado? El propósito de la venida de él, que fue la salvación al mundo entero, fue consumado, fue terminado, fue cumplido. Y murió, salvando al mundo entero con su sangre, pagando la paga del pecado del mundo entero con su sangre. Y al tercer día Cristo se resucita. Pregunto, ¿cuándo Cristo se resucitó al tercer día? ¿En qué posición está ante Padre? ¿Sigue siendo el unigénito? No. Cuando Él se resucitó, ya el primogénito. Diferente, el unigénito y el primogénito son diferentes. El unigénito, el único hijo. El primogénito, primer hijo. Primer hijo significa segundo, tercer, cuarto, muchos hijos de Dios. Por eso San Juan capítulo 12, verso 24 dice, Cristo dijo, ¿verdad? Jesús dijo, si el grano de trigo no cayera y muriera, ¿verdad? Solo uno. Pero si cayera y muriera, ¿qué pasa? Se habrá muchos frutos. Cristo es el grano Él fue caído del cielo hasta aquí a la tierra encarnado y decidió, ¿verdad?, cargar el pecado del mundo como Cordero de Dios. Fue bautizado en el Jordán, siendo bautizado por Juan Bautista, fue testificado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Cristo entra en agua, zambullado en agua, sale del agua, como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿sí o no? Entonces el pecado del mundo fue encargado, ya cargado en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué bautismo? Ahora no en agua, sino ahora en su propia sangre, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Cristo final llegó hasta Monte Calvario, fue crucificado derramando su sangre, bañado en su sangre, bautizado en su sangre. Cristo canceló por el pago del pecado del mundo por su muerte final. Consumado es. ¿Quién es? Cuando se resucita, Cristo es el primogénito. Yo soy uno de Hijo de Dios, siendo uno renacido, hijos de Dios. ¿Sí? Hebreo capítulo 2, verso 11 dice, el que santifica, Cristo, y los que son santificados somos nosotros. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo llamó a Pedro, Juan, Jacob, Andrea, todos mis hermanos, dice. Cristo me llama mi hermano Samuel, así dice. ¿Me explico? Por eso, y así, nuestro Señor, ¿verdad? Jesús, el Hijo, superior que los ángeles. Hebreo capítulo 1, ¿verdad? Versículo, último verso, ¿qué dice? Tiene que entender bien esta posición. Por eso hoy en día el diablo aprovecha la ignorancia de uno, ¿verdad?, para ser adorado por ustedes. Puede ser, siendo ignorante,
siendo incrédulo, ¿verdad? Hoy en día mucha gente de iglesia católica adoran, ¿verdad?, a ángeles y a los santos. Diablo está encima, según esa doctrina demónica, según esa doctrina diabólica. Diablo está aprovechando esa ignorancia y equivocación, siendo adorado por mucha gente. ¿Sabe qué? Sentado en el templo como abominación, sentado en el templo de Jehová, dice a todo el mundo que lo adoren. ¿Quién está en el medio del cuerpo y corazón del anticristo? El diablo. ¿Quién es el anticristo? El hombre diablo. Total diablo encarnado, ¿verdad? ¿Sabe qué? Diablo es muy imitador de Cristo. Cristo es hombre perfecto y Dios perfecto, ¿sí o no? Caso de anticristo, hombre perfecto y diablo perfecto. ¿En quién se por todos los moradores del mundo? ¿Sí o no? Por eso hoy en día los ángeles y demonios quieren ser adorados por muchas que están victimizadas por su ignorancia bajo dominio de él. Por eso hoy en día millones, más bien billones de religiones se encuentran en el mundo. Muchos dioses, muchas clases de... Solo en Japón, en un país, ¿verdad?, chiquitito, una isla, más de 3 millones, ¿verdad?, dioses se encuentran, dice. En India, ¿cuánto más? 80 mil millones, ¿verdad? 80 millones, ¿verdad?, dice, dioses se encuentran, siendo poco aún. ¿Quién está encima de todo? Sobre ídolos, sobre toda imagen, toda verdad, imagen hechura de los hombres. Está Satanás, está sentado, diablo y demonio está sentado para ser adorado por seres humanos. Por eso ya, eso llega máximo cuando viene el anticristo final, ¿verdad? Y él destruye por su propia voluntad, porque el único propósito del diablo es destrucción y destrucción y destrucción contra todos seres humanos a quien Dios ama. Esa guerra se quedan destruidos hasta donde al fuego eterno llega. Tienen que cuidarse muy bien. Siendo justo, renacido, salvo, aunque no va al fuego eterno, pero pueden perder mucha gente amada de ustedes, puede ser. O puede ser que usted pierda la recompensa ante la presencia de Dios. Recompensado cuando venga nuestro Señor Jesucristo en segunda venida. Sobre la nube se forma la boda del Cordero de Dios. Ahí Dios se recompensa a quien les haya servido. Siendo justo, no haya servido al Señor, ¿qué pasa? Será exhortado gran manera. Gálatas capítulo 6. Lo que siembras, Dios nunca será burlado, dice. Lo que siembra para la carne cosechará, segará, ¿verdad? De la carne corrupción. Lo que siembra para el mundo segará vida eterna. Será recompensado hermosamente. Pero es importante, ¿verdad?, en qué enfocar, para quién vivir, cómo vivir, ¿verdad? Importante, ¿eh? Yo soy justo, yo soy renacido, ya voy al cielo. No es esa finalización, salvación. Salvación es iniciativo, total inicio de vida cristiana. Inicio. Aún mucha gente que son religiosas ni inician todavía, porque está muerta aún. Pero siendo renacido ya, inició ya vivir con Cristo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, se continúa nuestra vida espiritual, nuestra vida conforme a guía del Espíritu Santo, se continúa. Pero se pierde guerra, diablo derrota. ¿Sí? Por eso, cuidadosamente nosotros tenemos que llevar nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Sí, entonces otra vez vamos a volver a ese tema, sí, ¿verdad? A nivel de ángeles, ¿verdad? Hebreo capítulo 1. El libro de Hebreo capítulo 1 dice: versículo 14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Sí. ¿Cuál es el rango de los ángeles? Sirviente, ministros sirvientes. ¿A quién? A los que van a ser salvos, a los que serán herederos. Yo soy salvo, yo soy hijo de Dios. Entonces los ángeles más bien me sirven,
no me sirven según mi deseo, según mi propia voluntad, no, ¿verdad? Sino según la palabra de Dios. Por eso los ángeles son, ¿verdad? Con fuerza y poder que Dios ofrece a ellos. Ellos cumplen la palabra de Dios. En esto están tan ocupados ellos. ¿Cuál es la misión de ángel Gabriel, ¿verdad? Enviado de Dios. Llevar ese mensaje, esa visión hacia Daniel. Pero está trancado, ¿verdad? Por el príncipe del reino Persia. Por eso empezó a orar al Señor, ¿verdad? El Dios envía Miguel. Miguel llega, ¿verdad? Siendo ángel guerrero, pelea contra príncipe del reino Persia, liberando a ángel, ¿verdad? Gabriel, para que llevara él, llegara hasta donde Daniel para revelar cada detalle. Cuando ocurre ese movimiento de gran poder espiritual, cuando Daniel empieza a suplicar, cuando empieza a humillarse ante Dios, empezó a orar. Por eso sus palabras eran oídas por Dios, dice. Pero es importante nosotros que estemos con súplica, oración y ruego hacia Dios por cada asunto. No desmayado, no cansado, no abandonando a nadie, ¿verdad? En guerra contra Satán, siempre suplicando al Señor, orando, pidiendo al Señor con corazón humilde. Y damos palabra nuestra súplica, ¿verdad? Hacia Dios para que el Señor las oiga y que haga, ¿verdad? El cumplimiento de nuestra oración, que es conforme a la promesa y la palabra de Dios. Pero es importante nuestra oración no desviarse de la voluntad y la palabra de Dios, ¿verdad? Pues ahora aquí, poquito vamos a ver función de los ángeles, ¿verdad? Y el libro Salmos 103. El libro Salmos 103 dice, versículo 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. Esa palabra está hablando hacia los ángeles, ¿verdad? Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. ¿Qué es trabajo de los ángeles? Ejecutan su palabra, palabra de Jehová. Me explico, por eso los ángeles obedientes, los ángeles pertenecido al Señor, siempre ellos están enfocados en la palabra de Dios, según la orden del Señor ellos mueven y cumplen la palabra de Dios, toda la promesa de Dios, ¿verdad? Por eso toda fuerza y poder que llevan los ángeles se aplican para cumplir la palabra de Dios. Al contrario, diablo, contra la palabra, toda su fuerza, ¿verdad? Fuerza mentirosa utiliza para engañar a la gente. Por eso ahora verso 20 dice esto, y 20 otra vez, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto, obedeciendo la voz de su precepto, palabra de Dios, ¿verdad? 21, bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Los ángeles que hacen la voluntad de Dios. Los demonios y diablos que hacen contra la voluntad de Dios siempre mienten a la gente para engañar y llevarla hasta la perdición eterna y destruirla total. 22. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice. Donde Jehová señorea, ¿verdad? Ahí están ángeles también para cuidar. Cuando Cristo se viene en segunda venida, no nace en el pesebre, ¿verdad? Como antes, sino viene todo poder y gloria del Padre, y con todos los ángeles Cristo se viene sobre la nube en el aire y arrebata primero resucita a los muertos en Cristo, ¿verdad? Y arrebata su iglesia para arriba, para que todos los santos sean presentados ante Cristo y participen en la boda del Cordero de Dios, ¿verdad? Ahí está recompensa, ahí está la exhortación también. Mientras que pasa en la tierra, gran tribulación por 7 años, destrucción total por anticristo, final, ¿verdad? Ángel Miguel. Cuando Cristo se viene en el cielo, primero llega para, ¿verdad?, apretar el diablo. Por eso el diablo ya fue desechado del cielo para abajo. Por eso él, sabiendo poco tiempo queda para él, destruye el mundo mucho más acelerado.
Eso es 7 años de la tribulación. Actualmente estamos nosotros con guerra espiritual. Serio problema. ¿Verdad? Cuando nosotros retrocedemos en esa guerra espiritual, el diablo aprovecha. Siendo cristiano, no está preparado para retrocederse, sino avanzar y avanzar y avanzar, porque ese poder ya está con nosotros. Cristo vencedor, sobre todo, Él está con nosotros. Somos más que vencedores, dice. Por eso no se retrocedan ustedes jamás por un alma, por una familia, ¿verdad? Para predicar y salvar, nunca. Si usted tiene alguna súplica hacia Dios, ¿verdad? Nunca la abandona. Siga usted orando según la voluntad de Dios. Con tal que sea lo que pide usted según la voluntad de Dios, nunca se retroceda. Sino sigue orando, pidiendo, suplicando al Señor para que el Señor cumpla total su oración. ¿Verdad? Pero el diablo, una otra forma, engaña. Como el diablo con toda mentira domina el mundo. Hasta nosotros quiere, ¿verdad? Mentir. Como dice, ¿verdad? Primera Pedro dice, ¿no? Primera Pedro capítulo 5 dice, hoy en día nosotros vemos esto, ¿verdad? ¿Con qué actitud diablo, verdad, está buscando a uno para devorar? Primera Pedro capítulo 5 verso 8 dice, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van con vuestros hermanos en todo el mundo. Si hay persecución, pero siempre hay triunfo por Cristo Jesús, ¿verdad? Aunque el diablo, como el león rugiente, busca a alguien para devorar, ¿verdad? Pero Samson, ¿verdad? Rompe la boca del león, ¿sí o no? Así como Samson, nosotros estando con el Espíritu de Dios, pensemos contra Satanás, ¿verdad? Por eso Santiago capítulo 4 también dice, ¿verdad? Versículo 7, 6, 7 yo leo, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios se resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Suficiente poder ya nosotros tenemos. Palabra de Dios, espada del Espíritu Santo, oración. Y se llega hasta Dios, ¿verdad? Como este domingo pasado compartimos sobre la escalera de Jacob. Jacob estaba dormido, bien triste, entristecido, bien acongojado en el desierto donde no hay nada, ¿verdad? Una oscuridad intensa, ya no avanza más y está cansado y se duerme, poniendo piedra como su almanaque, ¿verdad? Y no cabecera, ¿verdad? Entonces ahí está dormido. Y en su sueño viene, se ve, ¿verdad? La escalera que está pegada a Dios. Y ángeles sube y baja. Donde termina esa escalera, Jehová Dios está sentado, con todo su poder a Jacob. Jacob, ¿verdad? Se despertó. Este lugar no es otro lugar, sino casa de Dios, dice. Por eso él llama como el Pedel, dice, casa de Dios. ¿Verdad? Esa escalera, conexión con Dios está con nosotros. Vencemos. Sí o sí vencemos contra Satanás. Pero cuando uno se retrocede y abandona guerra, pierde, ¿verdad? Así que nosotros nunca podemos perder en esa guerra contra Satanás. Y vencemos y vencemos y vencemos. La luz siempre vence la tiniebla. Somos la luz del mundo, dice. Vencemos la tiniebla 100%. Viviendo por fe, la fe es la que vence el mundo final, ¿verdad? Pero cuando se ve falta de fuerza, falta de sabiduría, ¿verdad? Ahí está una puerta bien abierta que se llama la oración, súplica y ruego hacia Dios. Dios nos oye y cumple. Pues Dios suelta sus ángeles con gran poder que cumpla toda palabra de Dios y la voluntad de Dios. Por eso nuestra oración tiene que ser dirigida según la palabra y la voluntad de Dios, poderosamente, como dice San Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Todo, dice, ¿verdad? Por eso nuestro querer es según la voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. El que produce el querer, ¿verdad? ¿Cómo era hacer por su buena voluntad? Es el Dios, dice.
Así que Dios nos produce constantemente el querer por su buena voluntad, como su hacer, según nuestro querer, según la voluntad de Dios, oramos, 100% se cumple. Por eso pensemos contra Satanás, porque todos los ángeles están dispuestos para apoyar y ayudar a nosotros, ¿verdad? Conforme a la Escritura, toda la palabra tal como está escrita. Ahora no hay más otra revelación aparte de la Biblia, ¿verdad? Antes sí, Dios por ángeles revelaba. Cerrada total, sellada total. ¿Cómo es trabajo de los ángeles? Sería apoyarnos para que sigamos según la Escritura a cumplir y a obedecer a la voluntad del Señor, ¿verdad? En esto Dios con todo su poder nos apoya y vencemos y ganamos muchas almas, victoria, con mucho testimonio ejemplar y edificante para los demás también. Amén. Pues hasta aquí vamos a compartir. Muchas gracias.